vamos a continuar con el capítulo 9, el 25º domingo ordinario de que vamos a ver este próximo 23 de septiembre. Los versículos son del 30 al 37. Aquí la pregunta es: ¿quién es el mayor? Después de haber leído una o varias versiones detalladamente, lentamente, vamos a pasar al capítulo 9, empezando con el versículo 30 y a ver cada versículo. Empezamos con el 30 que nos dice: y saliendo de ahí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos, les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa le preguntaban: ¿de qué discutían por el camino? Vamos a darle una repasada a estos versículos y recordar que el evangelista San Marcos nos va a mencionar 3 veces el anuncio de lo que sería la pasión de Cristo, ¿verdad? Porque él así se lo está diciendo a sus discípulos. La semana anterior, pues sería la primera vez que les pregunto: ¿quién dicen que soy yo, verdad? ¿Quién dicen que soy? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y lo que le importaba era saber qué pensaban, qué sabían de él los demás y los que estaban con él, los de afuera y los de adentro. Y inicia haciendo una aclaración de lo que le va a suceder a él. Ahora nuevamente les vuelve a dar esa explicación, cada vez más claro ese mensaje directo a sus discípulos, ¿verdad? Aquí les dice, está enseñando. Esa es una acción importante de recalcar de lo que hace Jesús, enseñar. Recordemos que nosotros buscamos siempre en qué lugar estamos ubicados en este pasaje. Después revisamos cuáles personajes son los que están mencionados en el texto y cuáles tienen una acción, cuáles tienen un sentimiento o una actitud importante de señalar. Aquí la primera acción de Jesús es que sigue caminando, ¿sí? Dice que iba caminando por Galilea. La otra acción que inmediatamente se describe ahí en el texto es que está enseñando a sus discípulos, ¿verdad? Y empieza otra vez esa aclaración que ya les había hecho anteriormente. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Es algo que él quiere dejar bien claro. En el capítulo anterior nos hablaba precisamente de que el que lo quiera seguir tiene que tomar su cruz, ¿verdad? Pero les dijo que iba a pasar, ¿no? Que iba a ser rechazado, que iba a ser entregado por los fariseos y los sumos sacerdotes, que lo iban a matar y luego que iba a resucitar. Nuevamente vuelve a decir lo mismo. Entonces, pero ellos todavía no lo entienden, porque aquí nos dice el texto, pero ellos no entendían lo que les decía y les daba temor preguntarle a él, como que para que fuera más explícito. Entonces, aquí vemos en una de las imágenes donde Jesús está enseñando. La otra imagen es precisamente Jesús y vemos al fondo la cruz donde ya Jesús está crucificado. O sea, es el relato que él les está aclarando, les está explicando. Y acá más abajo dice: llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa le preguntaban de qué discutían por el camino, porque los discípulos ya venían en una discusión. Recordemos que a Jesús ya lo habían reconocido como Mesías, pero Jesús ya les había dicho que no se lo dijeran a nadie, porque ellos estaban esperando un Salvador. Y es bien importante saber cómo vivían en ese tiempo el pueblo judío. Estaba siendo reprimido por los romanos, que eran los que gobernaban y los
tenían conquistados, ¿verdad? Entonces ellos buscaban y esperaban, según lo que tenían en sus escritos, a ese Mesías, a ese Salvador, a ese que sería el Rey. Entonces, es muy diferente lo que ellos piensan de ese Salvador, de ese Mesías, a lo que Jesús les está presentando, que sería su reino. ¿Sí? Entonces ahí ya mencionaron dos lugares, ¿verdad? En el texto. Empezó al principio, menciona un lugar, que ¿cuál es? Galilea, y luego menciona otro lugar, Cafarnaúm. Muy bien. Pasemos al 34. Dice, ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Recordemos que el comparativo que ellos tenían de un reinado, de un rey, pues que tenía súbditos, ¿verdad? Imaginémonos nosotros ahorita en la política, quién es el gobernador o quién es el presidente, quién es sus secretarios y demás. O sea, todos estaban esperando a ver, como vulgarmente decimos, quién iba a alcanzar el mejor hueso. Eso es lo mismo que estaba sucediendo entre sus discípulos. El pensamiento de ellos era como cualquier otro humano, ¿no? No con esa divinidad que Jesús anunciaba ese reino, muy diferente a lo que ellos esperaban. Entonces ellos ya venían discutiendo, ¿verdad? ¿Quién sería, con quién es el jefe de ellos? Entonces Jesús les dice en el 35, se sentó, parece como ya vio algo que no estaba muy claro en lo que estaban viviendo y comentando sus discípulos, que eran los más cercanos a él, pues quiere volver a aclarar. Dice, entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Esta frase es bien importante recordarla, señalarla, subrayarla, ¿sí? Porque eso es lo que realmente Jesús está haciendo Él y quiere que nosotros hagamos. Recordemos que ya anteriormente habíamos hablado del seguimiento. ¿Quién quiere seguir a Jesús? Y el que quiera seguir a Jesús, pues tiene que parecerse lo más a Jesús, a lo que Él hace, a lo que Él piensa y a lo que Él cree. Entonces, aquí deja bien claro, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Normalmente un jefe o un rey, todos le sirven, y aquí es muy diferente. Aquí es Jesús mismo el que nos va a poner la muestra de servirnos a nosotros, ¿verdad? Muy bien. Continuamos con los últimos versículos. El 36 dice, y tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel a quien me ha enviado. Esta es palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, la imagen que pusimos aquí es Jesús con sus discípulos alrededor y él tomando a un niño pequeño. En otra de las imágenes pusimos a Jesús tomando al niño en sus brazos. Recordemos algo bien importante. En esa época, un niño, al igual que las mujeres eran cero a la izquierda prácticamente. No tenían voz ni voto. Entonces, normalmente los niños, pues pudiésemos decir que pues estorbaban, dentro de los adultos no podían estar los niños. Aquí es una gran lección para los discípulos, el que Jesús ponga de muestra y como ejemplo vivo de lo que Él quiere a un niño. Y hace todavía una aclaración, ¿verdad? Y recalca, el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Imaginémonos, siempre que vemos a un niño vemos la fragilidad, la delicadeza, o sea, porque es un niño, en un niño siempre va a depender de alguien, ¿verdad? En este caso sus padres, en este caso muy específico
así hace el comparativo, que depende de su padre. Y vamos a hablar del padre, porque recordemos que volvemos a lo mismo, en la época de Jesús las mujeres pues, no tenían voz ni voto, entonces aquí al que nos vamos a referir directamente es al padre. Entonces, aquí esta aclaración que hace de que el que recibe al niño como en mi nombre a mí me recibe, es muy fuerte para ellos, porque para ellos un niño no es nada. Entonces, este ejemplo, este comparativo es bien importante para que ellos, igual que nosotros ahora, reflexionemos, ¿verdad? Entonces, aquí, este es uno de los versículos que nosotros también tomamos en catequesis, precisamente, porque la fragilidad, el rechazo que tienen nuestros niños es el ejemplo más. En algunas otras versiones dice el que recibe a este pequeño, ¿verdad? O sea, no siempre va a ser un niño por su edad pequeña, sino un niño, una persona que está frágil, débil, desprotegida. A eso se refiere Jesús, ¿sí? Al que depende de alguien más, al que está prácticamente solo, que no tiene derechos, que no tiene voz, que no tiene voto, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, este último versículo es importante también tomarlo muy en cuenta y recordarlo de este evangelio. Vamos a dar una repasadita de todo el texto, a ver si recordamos para dejar lo más importante y reflexionarlo nosotros también. ¿Por dónde iban caminando Jesús y sus discípulos? ¿Sobre qué asunto les enseñaba a sus discípulos? Lo que iba a pasar, su muerte. De lo que iba a pasar, de qué le iba a pasar. Ahí está la imagen. Sobre su pasión. Sobre su pasión, hasta terminar muerte, la muerte, y también pone la resurrección, ¿verdad? ¿Qué actitud tenían sus discípulos? ¿Estaban alegres? ¿Estaban temerosos? ¿Estaban cómo? Con miedo, estaban temerosos, ¿verdad? ¿A dónde llegaron? A Cafarnaúm. ¿Y qué les preguntó Jesús precisamente en ese momento? ¿De qué discutían entre ellos, ¿sí? ¿Cuál fue su reacción? Se quedaron callados porque ellos venían discutiendo otra cosa muy diferente a lo que estaba Jesús anunciándolos y explicándolos, ¿verdad? ¿Por qué se quedaron callados? Porque el que quiera ser ellos discutían quién iba a ser el mayor. Ellos venían discutiendo precisamente quién era. Y como no entendieron lo que les explicó, eso de que pues sí, que quiere ser ya la segunda vez que les explicabas que iba a ser rechazado, entregado, lo iban a matar y que resucitaría, como que no les quedaba claro eso. Todavía que resucitaría, pues menos, ¿verdad? Muy bien. ¿A quiénes llamó Jesús después de sentarse? ¿Qué les dijo? A los 12. Específicamente a los 12. Son los que me interesa que me entiendan porque ellos van a continuar esta misión que yo traigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dijo en ese momento? Si uno quiere ser el primero, porque estaban peleando por quién iba a ser el mayor, ¿verdad? El primero, o sea, el jefe. Que sea el último de todos y servidor de todos. Muy diferente al pensamiento que tiene un jefe. El jefe ordena, el jefe le sirve. Y aquí es muy diferente, ¿sí? ¿A quién tomó y lo puso en medio de ellos? A un niño. A un niño. ¿A quién está acogiendo el que recibe a un niño? A él. A él y al que lo ha enviado. Más que a él, al que lo ha enviado. Es a Dios mismo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Vamos a pasar a la meditación. Recordemos qué sería lo importante, alguna palabra, algún versículo para meditarlo. A ver, la meditación de este 25 domingo ordinario, en donde vemos que este es un evangelio muy cortito, es un evangelio muy chiquito, apenas son 2 o 3 párrafos, pero es un evangelio que ahorita lo vamos a hacer vida, lo vamos a vivir. Y
Y está interesante esto porque vamos a ver cómo era la vida de Jesús con sus discípulos. Lleva un buen rato con ellos, viviendo con ellos, enseñándoles muchas cosas, lo han visto. Vamos a pensar que más de 2 años lleva ya con ellos. Y entonces aquí, la primera cosa que nos deja ver el Evangelio es que dice, Jesús iba hacia Cafarnaúm, pero no quería que todo el mundo supiera que iba para allá, porque quería estar con ellos. Entonces, esta parte es muy bonita porque nos dice que Jesús buscaba esos espacios para estar nada más con sus discípulos, es decir, pasar ratos como con ellos, en intimidad con ellos. Una cosa es lo que él le predicaba a toda la gente para que la gente entendiera a su entendimiento, y otra cosa es lo que Jesús les explicaba a sus 12, para que fueran viendo lo que iba a pasar, para que fueran entendiendo más y mejor. Yo creo que a ellos luego les explicaba, y varias veces vemos en el Evangelio que a la multitud le dice una cosa y luego a ellos en privado se las explica diferente, ¿sí? Entonces les explica como con más detalle, con más profundidad. Y en este caso, fíjense, vamos a vivir este Evangelio, fíjense cómo Jesús busca ese espacio para estar con sus 12. Para él eran los más allegados, los que se suponía que estuvieran más preparados para entender todo ese misticismo de su divinidad, ¿no? Y entonces va con ellos, van caminando, y entonces vamos a imaginarnos que estamos ahí. Ustedes pueden imaginarse que son Jesús o pueden imaginarse que son uno de los 12. En cualquiera de los casos vamos a pensar que vamos caminando por una vereda, eres Jesús o eres uno de los discípulos, y entonces Jesús viene contigo, que eres de sus mejores amigos, su grupito, como dicen en las escuelas, ¿no? O sea, ellos son el grupito. Y entonces a ellos les viene diciendo, fíjense qué creen, les voy a explicar o les voy a decir, quiero que ustedes sepan que me van a rechazar, que me van a maltratar, que me van a matar, que me voy a morir, pero luego voy a resucitar, voy a sufrir mucho, voy a padecer. Y mientras él va diciéndoles eso, me van a matar, voy a sufrir, o sea, me van a rechazar, me van a humillar. Los discípulos primero se quedan de a 6 y como no le entienden, les da miedo preguntarles el Evangelio. Luego se ponen a discutir entre ellos, oye, ¿quién es más importante, tú o yo? Si yo les estuviera diciendo, si yo humildemente me pongo en el papel de Jesús y les estuviera platicando a ustedes ahorita, ¿qué creen? Que mañana me va a pasar algo horrible y me van a matar y voy a sufrir mucho y quiero que lo sepan. Y yo de repente me doy cuenta de que Mari le dice a Gina, yo soy más importante que tú. Y entonces Gina le dice, que no, yo soy más importante. Y entonces allá Elvia dice, no, yo soy más importante porque la parroquia de San Judas es la más picuda. Y entonces allá a mí le dice, no es cierto, la de refugio, o sea, les estoy diciendo que me voy a morir. Y ustedes están discutiendo quién es el más importante entre ustedes. Qué gacho, ¿no? O sea, no nada más es que no entiendan el contexto, sino que ¿qué les pasa? O sea, ¿son mis amigas o no son mis amigas? ¿Les importa o no les importa? ¿Me entienden o no me entienden? Qué desesperación ha de ser el mandar este mensaje que es bien fuerte, o sea, me va a pasar esto grave, y darme cuenta de que están discutiendo quién es más guapa o quién es más importante que la otra, o qué parroquia tiene más niños que la otra. Entonces, qué fuerte, ¿no? Eso nos dice que los discípulos son demasiado humanos y realmente no están entendiendo lo que Jesús les está queriendo decir. Miren. Es que ellos tenían otro concepto de un reino, tenían un concepto, a mi manera de ver, tenían conceptos de un reino humano, o sea, como nosotros lo entendemos, como nos dijo ella, un rey, unos súbditos, unos secretarios y luego los gobernadores tenían otro concepto, ¿sí? Bueno, si hasta ahorita a veces no entendemos muy bien el reino de Dios, ¿verdad? Ajá. Pues me imagino que con mucho menos. Y aún así, si tú eres un rey y le estás diciendo a tus súbditos que ya te vas, pues como que ya estén luego discutiendo quién es el más importante después de ti, se siente feo. Yo digo, no sé. Y entonces, bueno, nosotros también no podemos decir, yo no haría eso.
La verdad es que no sabemos, porque esto se traspasa a nuestras vidas. ¿Y cuántas veces Jesús a través de nuestra vida a lo mejor nos habla, tratándonos de decir cosas que realmente son trascendentes e importantes, y nosotros nos quedamos en el cristal de lo humano, en el cristal del reino humano, o en ese cristal de chin, ¿por qué me está pasando esto? Y entonces reniegas y lloras y pataleas, y lo que Dios te está queriendo decir es una cosa mucho más importante. O sea, te está hablando de una resurrección y tú estás clavado en tu bronca. Entonces, esta primera parte es importante porque dice la meditación, hay que entender con el don del Espíritu Santo. Uno de los dones del Espíritu Santo es el entendimiento, y hay que pedirlo. Hay que pedirlo para poder entender nuestra vida y las cosas de Dios a la luz del Espíritu Divino, a la luz de ese cristal divino, para poder ver más allá y entender, ¿no? Porque el misterio de amor de Dios, dice la meditación, no siempre es compatible con lo que tú entiendes en tu vida cotidiana. Entonces hay que procurar ver un poquito más allá. Y esta parte está padre y es interesante, porque entonces vemos cómo Jesús después, con paciencia, les pregunta, oigan, ¿qué discutían? Claro que él sabía lo que estaban discutiendo. O sea, me imagino que después de platicarles todo eso, quedaría callado un rato, que los caminos eran muy largos, viene oyendo lo que vienen diciendo, ¿no? Les pregunta para que le digan. O sea, es una manera de decir, lo sabía, o sea, ¿de qué discutían? Y todavía ellos se apenan, o sea, tan saben que eso no estuvo tan bien que como que les da penita, ¿no? Y entonces entiendan que si quieren ser el primero van a ser el último. Y eso es importante. Luego viene otra parte, la segunda, digamos, la otra parte del Evangelio, en donde Maribel muy bien nos estaba explicando que en aquella época los niños son como las mujeres, o sea, los niños están ahí, pero no se les da tanta importancia, o sea, forman parte como del grupo de mujeres y niños. Pero los niños se da por sentado que crecen al calor de las mamás o al cuidado de las mamás, y que son las mamás las que se ocupan de ellos, ¿no? Ya cuando un muchachito tiene 12, 13, 14 años y puede empezar a trabajar con el papá, entonces ya lo toman para que empiece a aprender el oficio del papá, o sea, ya es útil, digamos, ¿no? Como hombrecito. Pero mientras es un niño que está con su mamá y que crece ahí con su mamá, y no les dan mucha importancia a los niños. O sea, los niños juegan, estorban, gritan, ¿no? Están por un lado. Pero Jesús sí le da importancia al niño. Y entonces, después de que ellos están discutiendo entre ellos, como adultos, ¿quién es el más importante? Y Jesús les dice, el más importante va a ser el que se crea menos importante. Y luego toma a un niño con él y les dice, el que sea como él, como explicó Maribel, o sea, el que sea como un niño. El niño no pretende llegar a tener un papel en ese momento, o sea, él sabe que tiene que crecer. Entonces, ¿qué espera un niño? Un niño de esa época, nada, jugar, que le den de comer y llegar a su casa a dormir. O sea, realmente el niño no espera nada. Sin embargo, Jesús lo retoma y le da la importancia, les dice a ellos, ustedes tienen que ser como el niño. ¿Y cómo es el niño? El niño no tiene mayores pretensiones, simplemente crece, vive, acepta su día a día y ya, ¿no? ¿Y cómo son nuestros niños especiales? Iguales. O sea, nuestros niños especiales se despiertan en la mañana, viven su día sin mayores pretensiones, aceptando lo que viene, con esa simpleza de corazón y ya. Entonces, cuando nosotros llegamos a nuestra casa, mamás o catequistas, podemos pensar que si Jesús dice, el que se haga como uno de estos niños, ¿cómo dice esa última partecita del Evangelio? El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y nosotros en las parroquias cada semana, ¿a quién recibimos cuando llega la hora de recibir? A esos niños. Entonces, ¿a quién recibimos cuando recibimos a esos niños? A Jesús. Y si recibimos a Jesús en esos niños, luego todavía nos dice Jesús, ¿a quién estamos recibiendo? Al que lo ha enviado. Eso quiere decir que nuestros niños especiales son la representación de Jesús, que es la representación de Dios mismo. Y entonces esta parte de la meditación, que está bonita y se las voy a leer, dice, muchas veces nosotros vemos o pensamos o creemos
que esos niños especiales, sobre todo si los vivimos las mamás, que somos las que estamos con ellos, digamos, en diferentes ámbitos, porque los vivimos en la casa, en la escuela, en una fiesta, en McAllen, aquí, nosotros muchas veces sentimos o nos hace sentir la gente que nuestros niños especiales son los últimos. ¿Por qué son los últimos? Porque son los últimos que alcanzan a recoger los dulces en una piñata, porque son los últimos en una competencia o en un juego, porque son los últimos a veces, porque es a los de los que se burlan o a los que no entienden. Y en ese sentido a lo mejor serían nuestros niños, o pareciera que son como los últimos, ¿no? Como dice aquí, son los últimos a veces en tener oportunidades, porque los demás tienen más facilidades para hacerlo. A veces son los últimos en belleza, o son los últimos en inteligencia, o son los últimos en obtener la comprensión o la paciencia de maestros o de las personas que los rodean, que no los entienden. Y entonces son los últimos en ganar los juegos, son más lentos. Y además, bueno, si en este sentido tan humano, que es como lo ven los apóstoles del reino, o sea, en este mundo terrenal, en este sentido humano, muchas veces nuestros niños efectivamente son los últimos. Si los vemos a través del lado divino, nosotros podemos ver que eso último se convierte en lo primero a los ojos de Jesús. ¿Y por qué se convierte en lo primero a los ojos de Jesús? Porque ellos también vemos que en su corazón, en su pureza, en su simpleza, en su, no sé cómo decirlo, en esa sencillez de ánimo, de vida, de corazón que tienen los niños, como cualquier otro niño chiquito que tiene, porque es igual, son los primeros en ser cariñosos con los papás, son los primeros en esa fortaleza a veces para aguantar las enfermedades que tienen, o para aguantar los tratamientos, o para aguantar lo que se les tenga que poner o hacer. Son los primeros en aceptar con nobleza todo lo que se les pone o se les hace o se les dice. Son los primeros a veces en perseverancia para tener un logro que les cuesta mucho más trabajo, pero que sin embargo ahí están perseverando y perseverando hasta que tienen ese logro. Y entonces su mérito es mucho más y ellos realmente son los primeros en esa fuerza interior que tienen para tener. ¿Vieron los resultados de las Olimpiadas Paralímpicas? El nadador que ganó como 5 medallas de oro, ¿lo vieron? No tiene ni piernas ni un brazo. Y él dice, a mí me faltan las 2 piernas y un brazo, pero desde niño me aventé a una alberca y mi mamá, él le dio mucho mérito a su madre. Él dijo, mi mamá desde chico me enseñó que yo podía y que lo podía hacer. O sea, entonces, una persona como todos estos que ganaron las medallas en los Paralímpicos, a primera instancia podrían ser como los últimos, y sin embargo vemos cómo logran ser los primeros, ¿sí o no? Entonces hay que verlos desde otro cristal y desde otro punto de vista. Son nuestros niños especiales, son los primeros en confiar, son los primeros en amar, son los primeros en creer, son los primeros en perdonar cuando de pronto pierdes la paciencia con ellos. Entonces todo eso es una enorme enseñanza y por eso Jesús los tiene sentados en sus rodillas. La semana pasada yo llevé a Diego porque le tiene que hacer un corsé que tiene muy desviada su columna vertebral. Y entonces para sacar el molde de yeso del corsé le metieron una malla en donde él estaba así y la malla le llegaba hasta acá. Una malla pegaditita al cuerpo. Yo estaba acostado y él nada más cuando Diego no está a gusto, está molesto, mueve este piquito de la boca así. ¿Quién sabe cómo le hace como por ejemplo? Entonces movía el piquito y movía el piquito, o sea, nos estaba diciendo no estoy a gusto, pero ni lloró ni gritó, o sea, entonces la terapista y yo le decíamos, Diego, vas a estar bien, o sea, un ratito, aguántate tantito. Y entonces ahí ves como en una situación que él no entiende, no sabe lo que le están haciendo, no sabe lo que está pasando, está terriblemente incómodo, lo desnudaron, lo metieron en una malla, le ponen un yeso frío, deja que se endurezca el yeso, y sin embargo, oye tu voz y le dices, esto ahorita terminamos, no te preocupes, confiado en que tú estás con él y va a estar bien. Esa confianza absoluta nada más puede venir del corazón, y eso que viene del corazón es esto, por eso son los primeros. Porque tienen una inocencia, no sé, un encanto que se abre.
se abre a todo lo bueno que tú les puedas dar. Y en ese sentido, ellos son los primeros. Y por eso, ellos son el rostro de Jesús. Y por eso dice Jesús, dejen que estos niños vengan a mí, y el que los reciba a ellos, me recibe a mí con ellos. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad hacerle el bien a un niño, como mi hijo Diego, como cualquier otro que está en la catequesis, porque él confía, él es inocente, él es puro, él es gentil, él sabe amar y sabe perdonar. ¿Y tú qué vas a hacer con esos sentimientos tan buenos que él tiene? Es una enorme responsabilidad para ti, y por eso él es la representación de Jesús. Entonces, dice, solo con conocerlos nos dejan ver a Dios y ese espacio que ellos ya tienen guardado en el cielo. Entonces, mejor hay que pedirles que nos guarden un lugarcito en el cielo con ellos. Y la tarea de esta semana es, trata de que tu esposo sea el primero en tener atenciones, en servirse, en tener muchos detalles en los que sabes que lo puedes hacer. Hazte esta semana tú a un lado para ser la última y tener ese espíritu de servicio y ver qué pasa en tu casa cuando tú te vuelves la última para tener espíritu de servicio por los demás. Bueno, pues después de haber meditado esta palabra, ahora nosotros, ¿qué le vamos a decir al Señor, verdad? Pues tomamos una partecita del Salmo 53 que nos dice, vamos a decirlo todos, el Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre, salva por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras, porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. Padre Celestial, ayúdanos a servir a los demás con alegría, porque al hacernos servimos a Cristo Jesús nuestro Señor. Señor, porque todo lo que soy y todo lo que tengo es gracias a ti. Ayúdame a moverlo al servicio del hermano. Amén. Bueno, entonces, ¿qué haremos? Pues primero reconocer, Señor, tu poder, tu grandeza y esa misericordia que siempre has tenido para cada uno de nosotros. Y nunca olvidar este versículo 5 del capítulo 15 de San Juan, que Él nos dice que sin Él no podemos hacer nada, pero ya unidos a Él sí podemos hacer muchas cosas. Para Él no hay imposibles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues pedirle al Espíritu Santo que nos dé primero valor para dejar a un lado el egoísmo y la soberbia, así como venían discutiendo los discípulos quién iba a ser el que se quedaba como jefe, ¿verdad? Para servir mejor a los demás, no pensando en qué puesto voy a tener, ¿verdad? Y servirme de todos, no, sino con humildad, pero para eso necesito valor, dejar de ser egoísta. No tan fácilmente dejamos el egoísmo a un lado, a veces somos presos del egoísmo. Entonces, eso nos ayuda a abrirnos y poder servir a los demás. ¿A qué me compromete el texto? Porque recordemos que solo es bien difícil, pero Dios es muy maravilloso y bondadoso, nos da entendimiento, nos da fortaleza, nos da esa sabiduría para poder discernir de las cosas que estamos viviendo o haciendo no son las mejores, cambiar y corregir. Ahí es esa conversión que tenemos, el cambio a cosas mejores, que sea realmente un seguimiento con Cristo. ¿A qué me va a comprometer? Pues primero yo pensé, recordar este versículo es bien importante y en nuestra catequesis más, ¿verdad? El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y si me queda muy bien claro, como decía Erika, cuando nosotros recibimos a los niños en nuestra catequesis a la hora que vamos a estar con ellos, a los que recibimos no es solamente a ese niño que le dificulta o que es hiperactivo o que tiene este otro problema. No, es a Cristo. Si nosotros nos queda claro que a quien estamos recibiendo es a Cristo Jesús y a Dios mismo, pues eso nos debe de llenar de alegría. Entonces,
Este versículo 37 es el que debemos de recordar y tenerlo presente y meditarlo en nuestra semana. Entonces, a recibir también, el compromiso es a recibir a todos los niños especiales con amor y ser mejor servidor. No esperemos a que las mamás nos traigan que la manzanita o que el niño como en la escuelita, ¿verdad? Que nos va a traer la manzanita, que va a ver qué trajo, a ver qué me trajo hoy. No, nosotros vamos a servirlos a ellos y a sus familias. Y con disponibilidad, siempre ayudar y servir a todos. O sea, estamos hablando ahorita nosotros en nuestra catequesis, pero el servicio siempre debe ser a todos. Acordémonos lo que nos lo acaba de decir Jesús, ¿verdad? El que quiera ser el primero será el último y servir a todos. El ejemplo es Jesús mismo, allí en la cruz. Eso que hizo fue para servirnos a todos y liberarnos de ese pecado, pero a todos, no nada más a los judíos, es a toda la humanidad. Y es lo mismo en nosotros, vamos a servir a todos. Aquí ponemos algunas imágenes donde las catequistas, las organizadoras están sirviendo a los niños, como enseñando, ayudándoles a la hora que están con ellos, porque cada catequista tiene un niño, ¿verdad? Que está conociendo, al cual él va a confiar, al cual él va a pedir apoyo. O sea, eso es lo que necesitamos seguir haciendo con amor. Es bien importante la alegría que nosotros tengamos y reflejemos, porque debemos estar conscientes que al que estamos recibiendo es a Jesús y Dios mismo, ¿verdad? Terminamos